Hola a todos, a todas. Bueno, vamos a dar comienzo al material didáctico que corresponde a Semiótica de los Medios, Cátedra Sentoki, a la unidad 5, y este material está titulado La cultura participativa de la audiencia. Voy a compartir pantalla. Bien, en este material vamos a recorrer algo de lo que tiene que ver con la bibliografía obligatoria que ustedes tienen en la unidad 5. Por un lado, el prólogo del libro Cultura Transmedia, la creación de contenido y valor en una cultura en red, de Jenkins, Ford y Grimm. Por otro lado, también dentro de ese mismo libro, el capítulo 4, de qué se compone la participación significativa, en el mismo libro, como decía, y también parte de lo que es la bibliografía de ampliación, vamos a hacer una mención a un capítulo de hipermediaciones de Scolari. Vamos a arrancar entonces con una revisión de algunos conceptos de cómo podemos pensar el ecosistema mediático contemporáneo. Scolari hace en 2008 una propuesta a través del libro Hipermediaciones, con el cual seguramente ustedes han tenido contacto con anterioridad, en el cual propone que el ecosistema mediático está gestionado en la actualidad por 5 características principales. La primera tiene que ver con el proceso de la convergencia, es decir, la confluencia de la información, de los lenguajes, de los medios en un único soporte. Es decir, lenguajes que interactúan entre sí y van generando espacios híbridos, nuevas maneras de producir texto, ¿no? Por ejemplo, los modos en los que generamos un texto lingüístico en WhatsApp tienen que ver con que se han generado nuevas maneras de decir, de decires en las redes sociales. Este proceso de convergencia, que no fue solo trabajado por Scolari, sino también por Jenkins, a quien tenemos en la bibliografía obligatoria, es pensada la convergencia como un proceso, por un lado corporativo, es decir, de arriba hacia abajo, por Jenkins, pero también Jenkins, como vamos a ver ahora en un rato, se encarga de decir que es un proceso también de abajo hacia arriba, dirigido por los consumidores. Otra de las características del ecosistema actual de las redes sociales y de los espacios digitales tiene que ver con la hipertextualidad, que ha, como ustedes saben, remodelado los roles tradicionales de autor y de lector y ha generado esta idea de textos potenciales en los cuales a través de los hipervínculos cada uno de los usuarios hace recorridos diferentes. Por eso la hipertextualidad implica desde esta perspectiva una estructura compleja no secuencial. La digitalización, que es el pasaje de las señales eléctricas de un dominio analógico a uno binario, es decir, todos los contenidos de las redes, las fotos, las imágenes, el texto lingüístico, una nota en un diario, un posteo de Twitter X o de un video de TikTok, está compuesto por bits y esa es su base material. Entonces la digitalización ha implicado un cambio en la base material. Por otro lado, la reticularidad, que supone usuarios interactuando entre sí y compartiendo documentos en la red. Por eso los medios masivos como la radio, la televisión, la prensa gráfica se caracterizaban por la estructura de uno a muchos. Esa estructura sigue estando en las redes, pero también aparece esta de muchos a muchos, como por ejemplo en Wikipedia, en el cual muchos usuarios arman el contenido que después también es consumido por muchos. Y por último, la interactividad, que por un lado está propuesta para que pensemos
que en las redes hay una interacción del sujeto con el sujeto, como por ejemplo cuando chateamos uno a uno, pero también del sujeto a la máquina, como por ejemplo cuando tenemos una interacción con un bot o hoy en día con la inteligencia artificial, cuando hablamos con ChatGPT, estamos interactuando con un software. Entonces, los usuarios son productores textuales que interactúan en red y que transforman ese flujo de contenido. Todas estas características de las hipermediaciones del ecosistema actual generan lo que se denomina la figura del prosumer o prosumidor, que es que ahora los usuarios no son solamente consumidores de contenido, sino que también los producen, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que plantea Scolari, que estamos recuperando como introducción a este material didáctico, es que la comunicación digital interactiva conforma un usuario mucho más poderoso que produce sus propios contenidos. Y en ese sentido, pasando ya al libro que Jenkins y los otros autores proponen, en el cual investigan sobre la cultura participativa contemporánea, qué formas tiene, qué diferencias tiene con las formas que adoptaban los fans antes de que existieran las redes sociales o las audiencias también en la televisión. Y lo que plantean es que hoy en día la cultura participativa en las redes está conformada por formatos innovadores que son creados por los propios usuarios, ¿no? Por esta creciente presencia de los prosumidores en el flujo mediático, lo que mencionábamos recién, los usuarios que no son meros consumidores, sino que producen contenidos que llegan al espacio público. La emergencia de formas diversificadas de consumo, ¿no? Es decir, las formas que tienen los usuarios hoy de consumir los contenidos mediáticos, digitales, no son las mismas que tenían antes. Empiezan a surgir nuevos modos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en lo que ha pasado cuando en abril de 2017 PepsiCo saca una publicidad audiovisual en la cual participaba la modelo Kendall Jenner. En el marco, en ese momento se estaba produciendo en Estados Unidos las protestas de las minorías raciales negras para ocupar lugares más importantes, es decir, reclamaban por su participación en la sociedad y por la discriminación que sufrían. En ese marco, PepsiCo decide armar una publicidad involucrando la marca con conciencia social y haciendo participar a esta modelo que es blanca, que tiene una figura hegemónica. Y bueno, y esto desató una intensa crítica de los consumidores por trivializar las manifestaciones de las minorías negras, porque la publicidad recreaba esa manifestación, por de alguna manera explotar esa causa social e involucrar a la marca, ¿no? En la publicidad se resolvía el conflicto entre la policía y los que movilizaban a través del consumo de la bebida. Y esto fue lo que generó muchísimas críticas por parte de los usuarios. Incluso intervino la descendencia de Martin Luther King para decir, bueno, realmente si hubiésemos sabido que era tan fácil resolver los problemas y los conflictos de una sociedad como usando una gaseosa, es decir, hablando de manera irónica de lo que implica una publicidad que resuelve a través del consumo de una gaseosa. Bueno, acá lo que podemos ver es que hay otros modos de consumir, en ese caso, la publicidad o los materiales textuales propuestos por la marca, que además se unieron, digamos, los usuarios para generar estos reclamos que terminaron también poniendo en cuestión esta publicidad. Por eso hablamos de una participación cada vez más extensa de estos usuarios prosumidores en los contenidos que circulan en el ecosistema mediático. Esto genera, por supuesto, alteraciones en la participación en la industria cultural, nuevos roles, como los que acabamos de mencionar con el ejemplo de la publicidad, nuevos roles que asumen los usuarios en el proceso de comunicación,
Y es en este sentido que Jenkins y los otros autores proponen la noción de spreadability, es decir, una noción que implica la expansión de contenidos, el despliegue, la diseminación, la propagación, versus el énfasis que estaba puesto antes y que ellos mismos reconocen en la adhesividad, es decir, lo que hoy genera esta cultura participativa es la expansión de contenidos en múltiples plataformas, ¿no? Por otro lado, hablamos también de este consumo mediático como un proceso colectivo, con una identidad colectiva, y vamos a volver sobre eso a través de ciertas distinciones que proponen los autores. Distintos modos de participación de la audiencia, y esos modos de participación de la audiencia se transforman en la actualidad en prácticas de comunicación y de manera colectiva. Por supuesto que los autores, y Jenkins ha trabajado esto en otros libros dedicados a los blogueros y a los fans, explican los autores que la participación de las audiencias también se daba antes de las redes sociales. El tema es que con estos nuevos espacios digitales se ha expandido la capacidad de ser fan, de ser audiencia, y a la vez se han complejizado esta experiencia. También lo que ustedes van a encontrar en la bibliografía es que existe en esta cultura participativa de la audiencia contemporánea cierta tensión entre lo que por un lado podríamos denominar la cultura colaborativa, es decir, lo que hacen los fans, las audiencias, y por otro lado, la industria de los medios, es decir, que hay ahí entre los productores, directores y las audiencias cierta tensión en el ecosistema contemporáneo, ¿no? Un ejemplo de esto lo pueden pensar con lo que sucedió con los fans, la comunidad de fans de la serie Breaking Bad, una serie que se emitió por Netflix. En esa serie, no sé si ustedes recuerdan, pero había un episodio en el cual el protagonista de la serie, en su propia casa, revoleaba una pizza hacia el techo en un acto de enojo por alguna situación que le había pasado, y luego se iba. Bueno, esa casa tan simbólica para la serie, donde fue grabada Breaking Bad, existe, y el propio director de la serie, cuando la serie ya había terminado, se encontraba muy enojado y trataba de frenar a la comunidad de fans que sistemáticamente iban y tiraban una pizza ahí arriba del techo como en una especie de reivindicación de lo que puede ser la rebeldía o el enojo, ¿no? Entonces cada vez que tenían alguna situación, revoleaban una pizza y esa casa era habitada por personas, entonces el director estaba en ese sentido como muy ofendido, ¿no? Podemos pensar entonces, dicen los autores, que las comunidades de fans juegan un rol central en la expansión textual, y esto lo viene planteando Jenkins desde la idea de las narrativas transmedia, desde la idea de la convergencia, es decir, que las parodias, las extensiones narrativas, cuando los usuarios hacen un final alternativo, como por ejemplo los finales alternativos que surgieron de usuarios en Lost, bueno, todo eso genera una expansión textual, es decir, la historia continúa por parte de los usuarios. Lo mismo cuando se ponen en juego formas de la política, ¿no? Digamos, hay casos en los cuales los, los usuarios toman algunos personajes de la serie y los tratan de imitar en las movilizaciones políticas, cuando usan tácticas populares, ¿no? De hecho, el mismo Jenkins cuenta un caso del uso de Photoshop de un estudiante filipino para apropiarse de imágenes de Barrio Sésamo con Bin Laden, entre otros ejemplos. Entonces, los públicos dan valor a través de esos procesos de expansión mediática, ese valor es comercial pero también no comercial, y esto genera, como estamos viendo, distintas formas de relación entre los creadores mediáticos y los públicos. Hay una noción que se puso de moda, podríamos decir, hace algunos años, que tiene que ver con el do it yourself,
Eh, y los autores se encargan de explicar que la participación contemporánea de estas audiencias no tiene que ver solo con estos modos de producir contenido. Entonces los fans hacen algo más que generar contenido do it yourself, es decir, por su propia cuenta, sino que las formas de participación son variadas y heterogéneas y a veces tienen que ver con comentar una publicación en un foro, evaluar, poner like a un video, valorar, redistribuir el material, no solo la producción propia de un video o de una publicación, no solo eso es participación. También evaluación, valoración, crítica y redistribución. Por ejemplo, cuando compartimos material. En ese sentido, los autores explican en estos dos capítulos que ustedes tienen que leer, en el prólogo y en este capítulo 4, que hay algunos usuarios que solo escuchan o miran lo que otros hicieron, ¿no? Lo que se conoce como los mirones en las redes. Y para ellos también estos mirones participan de modo significativo, porque pueden poner un like, porque de alguna manera expanden la idea de lo que implica participar, ¿no? Entonces, amplían los mirones el público. Los críticos y los curadores también dan valor, porque los curadores lo que hacen es seleccionar el material que después otros van a compartir, y los críticos también dan ideas sobre qué contenido valorar. Entonces, todos esos modos, todos esos tipos de usuario también generan nuevos modos de participación contemporánea. Los autores se encargan de explicar que hay hoy en día una concentración mediática en los medios de todo el mundo, pero a la vez este proceso de que cada vez más los medios tienen más poder, es decir, que los medios masivos siguen estando en el flujo de la información, también creció el poder mediático en manos de los ciudadanos, de las audiencias, de las formas que venimos mencionando, ¿no? Y en ese sentido, los autores van a retomar una distinción que hace Dayan, que tiene que ver con diferenciar la noción de audiencias de la de público, ¿no? Entonces, las audiencias es el usuario mirado desde su lugar individual, es decir, las audiencias tienen que ver con las acciones de medición, son fabricadas por esos monitoreos, son individuos. En cambio, los públicos son aquellos que dirigen su atención activamente a los mensajes que valoran, es decir, la noción de público es una noción que tiene en cuenta lo colectivo más que la suma de las partes, es decir, la idea del público es una entidad coherente, colectiva, que tiene una socialidad y que tiene una identidad compartida, ¿no? Y en ese sentido, retomando la distinción entre audiencias y público, van a proponer los autores la distinción entre fan y fandom asociada a esta otra categoría, ¿no? Entonces los fans estarían más del lado de la audiencia, los fandom del lado del público. Entonces los fans son los individuos que tienen una relación entregada determinada con una franquicia. En cambio, y son parte de la audiencia, en cambio los fandom son integrantes de una comunidad, sienten un compromiso por esa comunidad y por ende tienen una socialidad y una identidad compartida, son parte del público. Buscan dirigir la atención de las industrias mediáticas y tienen un objetivo, es decir, son un tipo de colectivo, pueden ser colectivos políticos, como por ejemplo en el caso de las audiencias que se apropian de relatos de ficción, resignifican héroes de ficción, como por ejemplo cuando los activistas ambientales resignifican, se valen de personajes de Avatar para reivindicar sus causas ambientales, ese es un ejemplo. También otro ejemplo que podemos pensar de cómo las comunidades políticas
toman las tácticas de los fandom, es cuando los inmigrantes en Estados Unidos utilizan la figura de Superman para reivindicar los derechos de los extranjeros en ese país, ¿no? Es decir, que la figura de fandom es un tipo de colectivo que actúa como una comunidad con un compromiso y con un objetivo, y por ende ejercen poder colectivo. Entonces, la propuesta de los autores es que hay que pensar a las audiencias como público y a los fans como fandom, ¿no? Entonces, audiencias está vinculado a fan y a la individualidad, y los públicos es ese espectador plural, es una entidad coherente, colectiva, digamos. Y en ese sentido, lo que se proponen trabajar los autores es pensar, bueno, ¿qué cambió en esta comunidad de fans que existía? Por ejemplo, los fans de la ciencia ficción, los fans de la telenovela, y Jenkins tiene un libro en el cual trabaja específicamente a este tipo de fans. ¿Qué cambió con las nuevas tecnologías, con los foros, con las redes sociales? Y justamente lo que van a decir es que estas plataformas mediáticas digitales han ampliado el alcance de los fans, es un público mucho más participativo. Se ha pasado a foros de debate, blogs, podcasts y por supuesto a prácticas de producción digital en las redes. Subir contenido del programa, hacer remix, hacer finales alternativos, encontrar pistas que los productores de los programas pueden dejar en las propias emisiones. Y en ese sentido también es importante recuperar la relación entre los activistas y los fans. No nos vamos a detener en esto porque ustedes tienen otro material didáctico que está centrado en el caso de Harry Potter, en el cual muestra cómo algunos activistas usan las audiencias o de alguna manera usan las tácticas políticas aprendidas por esas audiencias para promover sus causas, ¿no? Como los ejemplos que dábamos antes de los activistas ambientales, o también el hecho de tomar a determinada serie como símbolo de una causa. También podemos pensar, para traer un ejemplo argentino de lo que tiene que ver con la política, el activismo y los fans, podemos pensar en lo que sucede en relación a la producción de El Eternauta en Netflix, del cómic argentino El Eternauta, cómic que está enmarcado en un proceso histórico de nuestro país, y que al ser emitido el cómic y transformado en una serie audiovisual y transmitido por Netflix, esta comunidad de fans reivindica de alguna manera, resignifica lo que son los alienígenas que aparecen en la serie y contra los cuales tienen que luchar los protagonistas, y los resignifican a estos alienígenas como miembros del gobierno de Javier Milei contra los cuales hay que luchar. Entonces generan materiales que circulan en las redes que asocian a los cascarudos, que son un tipo de alienígenas que aparecen en la serie, con miembros de este gobierno, simbolizados como parte de la dominación o formas de opresión contra las que hay que luchar. En el cómic, estas formas de opresión se podían pensar vinculadas a la dictadura por el marco en el que fue escrita, y entonces ahora la comunidad de fans de alguna manera promueve su causa, su lucha contra ciertas medidas que están en contra del gobierno de Milei a través de la difusión del material que está vinculado a la serie, y genera una resignificación de los personajes y de la historia de la serie. En ese sentido, las prácticas del público, de estas audiencias que ahora participan mucho más bajo todas estas formas que estamos mencionando,
lo que tienen todo el tiempo una relación, un diálogo con las empresas, con las industrias culturales. Entonces, por eso hablan los autores de que las empresas escuchan a los públicos y reaccionan frente a eso. Es en este sentido que hablan de formas complejas de participación en la actualidad. Esta cultura en red genera formas de co-creación y genera, como dijimos, nuevas relaciones entre las compañías y los públicos. Es en este sentido que las prácticas del público aparecen como respuesta, ¿no? Es decir, recomendar, difundir textos, dar likes a contenidos, son prácticas comunes, por ejemplo, que realizan los usuarios en YouTube y así se transforman en promotores, es decir, tienen roles de promoción. Seleccionan, promueven contenidos, entonces mejoran las posibilidades de que otros usuarios encuentren el material a futuro. Este público adquiere entonces relevancia y debilita a los productores mediáticos tradicionales. Es decir, que estas prácticas activas del público lo que generan es que se cree contenido como respuesta a la acción de ver y de escuchar el material, como en el ejemplo que traemos de YouTube. Y finalmente, entonces, estas prácticas del público se pueden pensar como espacios de poder. Volviendo al ejemplo de YouTube, es un espacio donde todos vemos al público interpretar, conectar el contenido con sus propias realidades vividas y con sus identidades personales, por ejemplo, a través del clip, de la cita, de la selección editada. Y en ese sentido, el público se compromete con el contenido de YouTube y lo valora, ¿no? Y muchas veces esta tensión que se genera con la industria, que considera esto como una amenaza. La participación, entonces, para ir cerrando, la participación del público en red se convierte hoy en día en una fuente de poder, tanto discursivo como persuasivo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.